Vamos allí al libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este hermoso libro, de esta hermosa promesa del Señor. Yo le quiero pedir que hoy día abra su corazón. ¿Ya? Estamos en una tierra fértil hoy día para oír a Dios, porque lo que vamos a leer es palabra del Señor. Quienes están conectados también, siéntanse bendecidos por lo que hoy día el Señor nos quiere hablar. Libro de Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora, no mañana, ahora, ya estas palabras, la palabra del Señor no tarda. Ya por eso Él dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y fundador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y yo te amé, dice el Señor. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Que por la lectura de su palabra seamos todos bendecidos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra en nuestras vidas. Permítenos recibirla, Señor, con gozo, con alegría, así como en aquella ocasión tú explicaste el tipo de persona, Señor, que hay dentro de un auditorio o al escuchar tu palabra, cuál es la actitud correcta. En esta hora permítenos ser como aquel hombre, aquella persona en donde la semilla cae en buena tierra. En esta hora, Padre, oro para que nuestro corazón sea fertilizado por tu presencia. Permítanos usted hoy día abrigar tus promesas, abrigar tu palabra en nuestra vida, de manera, Señor, que ella produzca vida y vida abundante en nosotros. Queremos ser bendecidos en esta hora. Permítenos oírnos con la mayor claridad posible. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, quiero hoy día platicarles con respecto al poder de las promesas de Dios. De eso vamos a hablar hoy día. El poder de las promesas de Dios. Y no podía dejar de traer a colación esta hermosa y poderosa promesa de parte del Señor. Y cuando uno mira la Escritura, y especialmente en esta Biblia tan linda, que alguien me la regaló, que es la Biblia de las promesas, está destacada como una promesa porque esta Biblia se caracteriza por eso, por resaltar aquellas promesas que son de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y aquí está precisamente resaltado porque Dios hoy día ha desatado sobre nosotros solamente al leer la palabra de Dios esta preciosa y poderosa promesa. Ahora, cuando usted y yo atrapamos las promesas de Dios, el apóstol Pablo dice, en el sí y en el amén. ¿Ah? Esto debería encenderse, ¿ah? ¿Cierto? Debería encenderse. Saber de que cuando el Señor declara una promesa sobre nosotros, podemos decir, amén, así será esa promesa en mi vida. Ahí sí, ahí estamos tomando fuerza. Espero que los que estén conectados también crean a la palabra de Dios. No importa que nosotros no podamos oírlos. No importa que usted lo escuche después, pero Dios tiene grandes y preciosas promesas, como dice el apóstol Pedro. Son grandísimas y preciosas las promesas del Señor. Entonces, no podemos dejar de mencionar, amados hermanos, que la Escritura está llena de innumerables promesas, ¿cierto? Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, ellas se manifiestan, se revelan a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios. Todo aquel que se acerca a la palabra de Dios con fe, creyendo que la palabra de Dios efectivamente es su boca y crea las promesas que están aquí escritas, estas promesas están para cumplirse. No hay ninguna promesa que Dios haya dado que no se haya cumplido. Vemos grandes y tremendas promesas en el inicio y en el éxodo, ¿cierto?, del crecimiento, en el desarrollo de la palabra de Dios en los primeros libros. Y vimos palabras proféticas, promesas de la venida del Mesías. Y efectivamente pasaron sus años, cientos de años, y vino Cristo.
promesas, palabras de Dios proféticas que fueron cumplidas en el tiempo que Dios ya tenía estipulado y determinado para nosotros. De manera tal que pudiéramos nosotros ser redimidos por la venida de Jesucristo. Damos gracias a Dios por esa promesa cumplida, la promesa encarnada. Por eso Juan escribe diciendo que el verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios se hizo carne. Cuando los profetas la declaraban estas profecías mesiánicas, la palabra de Dios a través de Cristo se hizo carne, se cumplió la palabra de Dios. Si Dios dijo que iba a venir, Jesucristo vino y se hizo carne para habitar en medio de todos nosotros. Y dice la palabra de Dios que no escatimó su propia vida, no escatimó él siendo Dios, sino que en aquello que tuvo que aferrarse, no aferró en absolutamente nada, no se aferró en nada. Y él vino aquí y habitó en medio de nosotros para enseñarnos a caminar en obediencia al Padre. Quisiera un poco describir qué es lo que significa una promesa. La promesa se define como una declaración de algo que alguien hará por nosotros. Eso es la definición simple, sencilla de una promesa. Y estas promesas, amados hermanos, se caracterizan por tener consecuencias positivas y también por tener consecuencias confiables. Ahora, debemos comprender que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesa. Y cuando miramos el Génesis, el inicio de la creación de Dios, nos damos cuenta que desde el comienzo el Señor promete. El Señor promete, ¿cierto?, a la primera generación, a la segunda, y así sucesivamente el Señor declara promesas sobre nosotros. Entonces podríamos deducir o podríamos sacar por conclusión de que Dios es un Dios de promesas. No solamente es un Dios de mandato, de ordenanza, Dios es un Dios de promesas. Ahora, estas promesas de Dios, tenemos el gozo y la alegría, amados hermanos, de saber de que Dios cumplirá aquello que un día prometió. Lo cumplirá sobre su pueblo, porque Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de verdad. Juan 10:10 dice que Satanás, el diablo, vino a matar, a robar, a destruir. Porque él es un mentiroso, cochino, sucio, feo. Y él miente. Él miente cuando le dice tú no sirves. Él miente cuando él nos susurra al oído diciéndonos tú no eres escogido de Dios. Otra vez le fallaste. Dios no te perdonará. Él miente. Mas Cristo dice yo te perdono, yo te amo, mío eres tú. Yo te doy una nueva oportunidad. Porque Dios es verdad. Cristo es la verdad. Él declaró de sí mismo que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y que a través de Él solamente podíamos acercarnos al Padre. Amados hermanos, las promesas de Dios deberían provocar en nosotros un nivel de esperanza tan grande en nuestro corazón, que en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, deberían ellos infundirnos esperanza, de saber de que nada está perdido cuando estamos en el Señor. Las promesas de Dios son poderosas. Y de eso quiero hablar hoy día. De las promesas poderosas del Señor. El poder de sus promesas. ¿Por qué el poder de sus promesas? Porque hay una palabra de Dios declarada. Y creemos en el poder de la Escritura. En esa palabra viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne nuestros pensamientos y llega hasta lo más profundo de nuestra alma y sabe perfectamente qué decirnos. Así de poderosa es la palabra de Dios, que sabe perfectamente lo que usted y yo necesitamos. Así que si ustedes están pasando necesidad hoy día, están pasando tristezas hoy día, Dios tiene una palabra para sus corazones. Hoy día Dios tiene una palabra para mi corazón. Porque Él sabe perfectamente por lo que yo estoy pasando. Él sabe perfectamente si me siento solo. Él sabe perfectamente si usted se siente sola o solo. Él sabe perfectamente la tristeza profunda que a lo mejor a veces me embarga. La incertidumbre, la duda que muchas veces aparece. El temor que quiere gobernarnos. Dios sabe perfectamente en la condición en la cual usted y yo hoy día hemos venido a pararnos aquí a este lugar. A veces levantando las manos, cantando al Señor. Pero Él sabe perfectamente el dolor que hay dentro de nosotros. A pesar de los momentos difíciles, Dios tiene una promesa para usted y para mí en esta noche. Así que démosle gracias a Dios porque Dios es un Dios de promesas.
promesas y porque el poder de sus promesas todavía sigue transformando la vida de las personas. Y así como me ha transformado a mí, le ha transformado a usted, transformará a todo aquel que crea a las promesas de Dios. Entonces, frente a esta gran verdad, el poder de las promesas de Dios, es que quiero declarar por la palabra de Dios 3 aspectos importantes acerca de por qué las promesas de Dios son tan poderosas. La primera de ellas es que el Señor echa fuera el temor de nuestra vida. Las promesas de Dios tienen la capacidad de echar todo temor de nuestras vidas. ¿Quién no ha sentido miedo? Me sorprendía muchísimo esta semana pensando en los temores. Creo que la gente no le tiene temor al pasado, no le tiene temor al presente, pero sí le tiene temor al futuro. Porque muchas veces el hombre piensa que el futuro es incierto, qué es lo que irá a pasar más tarde, qué es lo que irá a pasar mañana. Sobre todo cuando estamos en la espera. Sobre todo cuando a lo mejor estamos en un hospital, en una clínica, a punto de hacernos un examen o esperando un resultado de algo. Estamos allí en esa sala de espera como hace un tiempo atrás predicábamos. En esa sala de espera esperando un resultado, un diagnóstico. Y eso provoca temor. ¿Qué tendré? ¿Cuál será el diagnóstico? ¿Estaré enfermo? ¿Estaré sano? Entonces, no tememos al pasado, no tenemos temor del presente, pero sí tenemos temor del futuro, de lo que puede acontecer. Y hoy día que está tan de moda, hoy día en nuestro país, darnos cuenta de que la incertidumbre ha buscado un lugar en el corazón de las personas y en la mente de las personas. Escuchaba hoy por la mañana muy temprano que más de 700, creo que fue, si es que no me equivoco, la cifra, perdóneme Mega Noticias si me equivoco, perdón, fue Chilevisión, que más de 700 personas, 700 carabineros renunciaron a su cargo. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? Ya. Me la contaron. Ah. Más de 700 carabineros este año. Vamos en el 7º mes del año. Podríamos decir que 100 mensual. Han renunciado voluntariamente a su cargo. Y hablaban con un ex carabinero que manejaba helicóptero y le preguntaban cuál creía él que era la razón. La incertidumbre, dijo. La incertidumbre. Y espero no equivocarme, Chilevisión, perdóname. Creo que hay un 65%, si es que no me equivoco, de bajas de personas que quieren inscribirse en la institución. 65% por miedo al futuro. La mayor razón era esa, la incertidumbre. El futuro muchas veces provoca temor. Amados hermanos, el temor es un problema universal. Desde Adán hasta hoy día, el temor está inserto en el corazón del hombre. Él le dijo al Señor, tuve miedo y me escondí. Me sentí desnudo. ¿Por qué? Porque el pecado camina de la mano con el temor. Entonces el temor es un problema universal en la sociedad, en las personas. Es una emoción que muchas veces busca gobernar nuestros pensamientos. Cada vez que nos levantamos por la mañana, cada vez que caminamos durante el día o al acostarnos por la noche. Es una amenaza constante, sobre todo para nosotros, también los hijos de Dios. Este sentimiento o esta emoción, como es un problema universal, no solamente nos atacará a nosotros, no solamente va a querer invadirnos a nosotros, sino que también invadió a muchas personas a lo largo de la Escritura. A Moisés tenía miedo de presentarse delante de Faraón. Lo más probable es que José haya tenido miedo porque a lo mejor cayó en un foso muy profundo al ver a sus hermanos que lo dejaron ahí solitariamente. Lo más probable es que David
haya sentido terror al darse cuenta de que Saúl lo perseguía. El profeta también sintió temor cuando escuchó que Betsabé la estaba persiguiendo. Entonces, grandes hombres de Dios que hicieron grandes hazañas. Yo me preguntaba, ¿y qué me espera a mí, Señor? Porque uno se ve insignificante frente a estos grandes hombres de Dios que alcanzaron el favor de Dios, que alcanzaron y disfrutaron las promesas de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros? Pero, amados hermanos, hoy día la promesa de Dios está para bendecirnos. Hoy día las promesas de Dios son poderosas y el temor no tiene cabida en medio de las promesas del Señor. Así que podemos deducir a través de la palabra de Dios de que el temor solamente lo podemos superar cuando recordamos las promesas de Dios. Quisiera que mirásemos, por favor, la Biblia, la Escritura. Porque aquí hay una gran promesa en el versículo 2. Él promete, el Señor promete estar con nosotros. Dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ahora, ¿quién es yo? Y mire lo que hace en el versículo 1. Él se describe primero. Dice, comienza a describirse quién es el que va a estar con él. Y él dice que es creador, formador. Y le dice, no temas. Yo no sé si logramos dimensionar esto. Porque no es cualquier persona, no es que yo venga a decirle a usted, hermano Cristian, no tema. Hermana Claudia, no tema. Es el creador de nuestras vidas. Es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. El que le dice a usted, el que me dice a mí, no temas. Y es una promesa de parte del Señor porque el temor es ahuyentado cuando comprendemos quién es quien está con nosotros. El fundador del mundo, el fundador de su vida, el creador del cielo y la tierra, de todo el universo, está con su pueblo. Ahora, no podemos desconocer de que dentro de los atributos del Señor está la omnipresencia de Dios. ¿Cierto? Está la omnipresencia de Dios. Y esto nos habla de que la presencia de Dios, de que Dios está en todo lugar. Pero cuando Dios declara esta promesa frente al temor, porque le dice no temas, yo estaré contigo. Él no dijo yo estaré con ustedes. Ahí no está manifestada la omnipresencia de Dios. Él dice yo estaré contigo, Lisi, estaré contigo, Diego, estaré contigo, Claudia, de forma personal. De forma personal Dios está con usted. Efectivamente Dios cuida a su pueblo. No podemos desconocer eso. Dios cuida a su pueblo. Y Dios está en todo lugar. Vamos al Salmo 139, por favor. La presencia de Dios está en todo lugar. 7, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, dijo el rey David. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Seguía diciendo que no podía escaparse del Señor. No podía escaparse de la omnipresencia del Señor. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aquí el salmista habla de la omnipresencia, que donde él quiera que vaya, él se va a topar con la presencia de Dios. Y eso es una garantía. Esas son las arras del Espíritu.
que están mencionadas a través de los escritos de Pablo. Es una garantía de que usted donde vaya, la presencia de Dios va a estar allí. ¿Y esto qué significa? Que llegará un minuto en que vamos a necesitar sentir que Dios está conmigo. Pero también van a haber ocasiones en que usted no va a sentir que Dios está con usted. Pero cada vez que nosotros doblegamos nuestras rodillas delante de su presencia, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que vayamos manejando nuestro vehículo, ya sea que estemos aquí en la casa de Dios, ya sea que estemos en el hospital esperando un diagnóstico, ya sea que estemos a lo mejor en el momento más difícil y más duro de nuestra vida, al doblar nuestras rodillas sentiremos que la presencia del Señor está allí con nosotros, porque Él ha prometido diciéndonos: no temas, yo estaré contigo. Amén. Aleluya. Pero debemos doblegar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Dios está en todos lados, pero Dios quiere tratar de forma personal con cada uno de nosotros. Así que si tenemos temores en nuestra vida, si tenemos temor al futuro, si tenemos temor a nuestra área laboral, emocional, económica, yo no sé qué área se siente afectada, yo no sé qué área hoy día usted siente temor. Dios está contigo. Dios está con su iglesia. Dios está con nosotros. Yo, dijo, estaré contigo. Dios quiere tener un encuentro personal y real con nosotros. Dios quiere que experimentemos esa compañía. En el silencio de la noche, a lo mejor cuando has llorado por alguna petición. ¿Cuántas veces por la madrugada a lo mejor desvelados hemos estado? Porque las preocupaciones nos embargan. Porque el temor está allí rondando sobre todo en la noche. Pero no tengas miedo porque no habrá pestilencia que toque tu morada. Porque Dios está contigo. Yo no sé si usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Sintiendo hoy día que Dios nos habla y nos dice: no temas, yo estoy contigo. No le tengas miedo al mar, no le tengas miedo al fuego. Porque yo, tu fundador, tu formador, tu creador, estoy contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Su presencia es más que la omnipresencia. Y Él aparece cuando usted y yo lo llamamos. Cuando a veces el temor aparezca, no dudemos de acercarnos a Dios. El Salmo 34, 18 dice que cercano está el Señor a nosotros. Todo aquel que cree en el Señor. Quienes están enfermos, acerquémonos al Señor. Y sentiremos su compañía, su cuidado. Amados hermanos, somos su propiedad. Y quien se mete con nosotros, se mete con Dios. Porque a veces creemos estar listos para la batalla. A veces creemos estar listos para la guerra. Pero amados hermanos, es Dios quien pelea por nosotros. Jamás se nos pase por la mente creer de que es nuestra fuerza capaz de derrotar las huestes de Satanás, el diablo, del enemigo. Mas dice su palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste se va de vosotros. Porque la pelea Él, no nosotros. Así que cuando nos sintamos agobiados, cuando veamos que el temor aparece, acudamos a la promesa del Señor. No temas, yo estoy contigo, dice Dios hoy día. Y esta es una gran y preciosa y poderosa promesa. Así que yo le invito a que la guarde aquí en su corazón, atesórela. Porque en algún momento aparecerá el temor. En algún momento aparecerá la duda del futuro. Pero ahí estarán las promesas de Dios para derribar, para desechar todo temor de nuestras vidas. Lo segundo, las promesas de Dios nos dan fortaleza. Son poderosas para fortalecernos. Y esto, lo que les decía recién, da pie para este segundo aspecto de por qué las promesas de Dios son poderosas. Porque ellas proveen de fortaleza. Es interesante, amados hermanos, pensar de que Dios no desea sacarnos del fuego. Tampoco Dios desea
sacarnos del mar. Él a veces provoca que el mar esté frente a nosotros. Él permite el fuego. El Señor nos ampare. Él no quiere sacarte del fuego, no quiere sacarme del fuego, no quiere sacarle a usted del fuego. Todo lo contrario, Él quiere que pases por el fuego. Entonces podríamos preguntarnos de qué estamos hablando, de qué clase de Dios es este. ¿Qué clase de Dios es que permite que te sientas acorralado y que te des vuelta hacia atrás y veas que viene un gran batallón contra ti? ¿De qué sirve que nos metamos en el horno de fuego? Para que experimentemos el poder de las promesas de Dios. Porque Él dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tenemos que pasar por las aguas. Por las aguas y si por los ríos, dice que no te va a negar. Andarás en tu barca y a lo mejor será fuerte la tempestad. Pero pronto sentirás a Dios que camina cerca tuyo. Yo he sentido tantas veces que a veces mi barca se hunde y de pronto aparece su presencia. Y yo digo, Señor, súbete a mi barca, urgente. Mientras que el Señor disfruta de la tempestad. Pero Dios promete que no nos vamos a negar en medio de la tempestad, aunque pasemos por los ríos. Por ríos impetuosos, el Señor estará con nosotros. Y Él se subirá a su barca, Él se subirá a mi barca. Él se subirá a esta barca de Viña del Mar 3. Tiene que subirse. Si Él lo prometió, si cuando nos sacó esa tierra, fue para traernos a un lugar que fluiría la leche y la miel. No vinimos aquí a pasar escasez. Amado, no viniste a pasar escasez acá. No vino tampoco a morirse de hambre. Yo no vine a morirme de hambre. Yo vine a llenarme de la presencia del Espíritu Santo. Y vas a tener que pasar por el fuego. Y a veces te vas a sentir acorralado porque delante tuyo hay un inmenso mar. Pero no te preocupes. Porque si el Señor lo hizo antes, lo va a hacer hoy día con nosotros. Lo va a hacer con usted que está allí conectado. Dios también va a abrir el mar delante suyo. Dios le va a dar la fortaleza para resistir el fuego. Porque no estamos solos. El libro de Daniel en el capítulo 3. Hay un hermoso episodio en donde hay un hombre, Nabucodonosor. Y de pronto Sadrach, Mesach y Abednego son echados en el horno de fuego. Estos tres jóvenes que eran del pueblo de Dios, pero que estaban allí en Babilonia. De pronto ellos dijeron, yo no me inclino ante los reyes paganos. Y así como Daniel, tampoco decidieron contaminarse con la comida del rey porque estaban ofrecidas a otros dioses. Dijeron a estos hombres, hay que echarlo al horno de fuego. Ayúdame con la cita, Juan Isaías, Daniel 3:25. Miren lo que es capaz de hacer Dios por nosotros. Y es porque Dios ha prometido cuidar de usted y cuidar de mí. Solo por eso. Solo porque te ama. Solo porque me ama. Porque nos ama Dios. Por favor, vamos a 24. Perdón. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Estos hombres de Sadrach, Mesach y Abednego ya habían sido
echados en el horno y no estaban sueltos, sino que estaban atados, dice el versículo 23. Era un horno que ardía. Incluso los soldados murieron al acercarse solamente al horno. Pero estos tres estaban metidos en el horno, atados. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo algo de su consejo. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Miren lo que provoca las promesas de Dios. Dios podría perfectamente y Dios tiene todo el poder para sacarte y librarte del horno. Así como Daniel delante del foso de los leones le dijo al rey, bueno, si Dios me libra, bien, y si no, bien también. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y los del consejo respondieron, ¿es verdad, oh rey? A 3 echamos. Y los ojos paganos de Nabucodonosor. Amados hermanos, yo declaro en el nombre de Jesús, por su palabra, que la gente del mundo verá en sus vidas al cuarto varón que los acompañará en medio del proceso. El Señor estará contigo. Y Nabucodonosor, ¿qué dijo? ¿Qué sucede aquí? Dijo. Yo no veo 3 personas. Yo veo 4 personas. Y no solamente eso, dijo, estos hombres están sueltos. Porque donde está el cuarto hombre hay libertad. Pues elijo libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y no importa que te encuentres fuera del horno o dentro del horno, cuando está Cristo, tienen libertad. Dice que ellos caminaban dentro del horno y se paseaban en el horno sueltos, ya desatados. Y Nabucodonosor estaba sorprendido de eso. Aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante al Hijo de los dioses. Un hombre pagano que no sabía cómo describir a Jesús. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amados, que la única llama que arda dentro de nosotros sea el fuego de su presencia. Que la única llama que arda dentro de mí sea el fuego de su presencia. Ni un pelo se le quemará. Dios le fortalecerá. Y podrá superar, y podremos superar las pruebas. No importa cuán ardiente esté ese horno. Porque lo que declara número 23, 19 es que si Dios lo promete, Dios lo cumple. Llenémonos del fuego de su presencia, de su Espíritu Santo. Y en medio del proceso vamos a poder resistir y cruzar al otro lado. Porque usted y yo no seremos como los egipcios que se hundieron, que se ahogaron, sino que seremos como aquellos que al otro lado del mar danzaron. Aleluya. Yo te declaro que será el tiempo de la danza. Será el tiempo del gozo, del regocijo, de la alegría, de saber que fuiste librado por la mano poderosa del Señor. Y no importa qué diablos se levanten contra suyo, usted no saldrá peor de esa batalla, sino que saldremos mejor, saldremos reluciente, porque Dios habrá puesto a prueba nuestra fe y nuestra fe brillará como el oro. Seremos fortalecidos. Las promesas de Dios traen fortaleza. Entonces, cuando estés pasando por un momento difícil, acuérdate, Señor, tú estás conmigo. Y si a lo mejor no se acuerda, bueno, abra la Biblia. Aquí está Dios hablando.
Acuérdese que el Señor, Dios tuyo, Dios mío, es el mismo Dios que libró al pueblo de Israel. Él será nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuanto más confianza tengamos en sus promesas, más fortalecidos saldremos del proceso, la dificultad o las malas noticias que tengamos que enfrentar. Tercero y último. Entonces, las promesas de Dios tienen el poder para desechar el temor de nuestras vidas. Las promesas de Dios tienen la capacidad de fortalecernos. Saldremos fortalecidos. No somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos, ¿no? Porque Dios no nos ha llamado a hacer cola, sino a hacer cabeza. No seremos los últimos, seremos los primeros. Tercero y último. Las promesas de Dios son capaces de restaurar el corazón roto. Las promesas de Dios tienen el poder para restaurar el corazón roto. Amados, todos estamos pasando, quizás pasaremos por momentos donde sentiremos que el mundo se derrumba. Frente a la pérdida de un ser querido, frente a un despido, un quiebre amoroso. A lo mejor teníamos todo planeado para que salieran bien las cosas. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios llevó nuestra fe al límite. Hasta que no doblamos las rodillas, Dios nos respondió. Por favor, tome esto. A veces esperamos hasta el último para doblar las rodillas y pedirle a Dios un milagro. No estoy diciendo que precisamente lo hiciste. Pero hay personas, hay circunstancias que muchas veces nos llevan a eso. Y hay una mujer en la Escritura, que es uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Evangelios. De una mujer que dice que lo gastó todo. Pero al final escuchó del Señor. Y después de haberlo gastado todo, acudió al Señor y recibió la sanidad de su vida. La mujer de flujo de sangre. Entonces van a haber momentos así muy difíciles. Yo lo único que le puedo pedir es que no nos desesperemos, ¿ya? Póngase su manito aquí en su corazón. Póngaselo así. Y repita conmigo. Ustedes que están allí desde sus casas. Repita conmigo. No. Con convicción, no me voy a desesperar. El mundo a lo mejor se te va a derrumbar. Van a haber momentos en que vas a besar el polvo. Pero aun cuando estés en ese polvo, Dios es capaz de levantarte de ese polvo. Te vas a sentir en el hoyo más profundo. Vas a sentir que le fallaste a Dios. Vas a sentir que defraudaste la confianza que Dios tenía con usted, que Dios tenía conmigo. Y a lo mejor vamos a topar fondo. Pero Dios está allí en ese fondo. El profeta salió arrancando y se metió a una cueva. El profeta Elías se metió a una cueva. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo una mujer incircuncisa que quería matarlo, quería la cabeza del profeta. Pero de pronto se vio debajo de un enebro y después se vio dentro de una cueva. Pero el Señor no le gritó desde afuera de la cueva. El Señor, estando dentro de la cueva con el profeta, le dijo: ¿qué haces aquí? Y yo te declaro en el nombre de Jesús que cuando pases por proceso difícil, el Señor hablará a su vida. El Señor hablará a su vida para decirle: ¿qué haces aquí? Si yo tengo grandes y preciosas promesas contigo. Hay mucho camino que recorrer. Pero no te canses, no te rindas. No dejes que los factores externos te dañen
dañen el corazón, no dañen el corazón, el alma, el espíritu, sino que refugiémonos en el Señor. Amados hermanos, las promesas de Dios son capaces de levantarnos a nosotros del hoyo más profundo, de la caída más grave que tengamos en la vida. ¿Cómo no recordar ese lindo episodio en donde en Lucas 5:10 Dios declara una hermosa promesa al discípulo Pedro, diciéndole que ya no sería un pescador común y corriente, sino que él sería un pescador de hombres? Y fue encapsulada la promesa de Dios en el corazón de Pedro. Pero llegó un momento en el proceso de Pedro en donde su corazón le jugó muy malas pasadas. Llegó un momento incluso en donde fue reprendido por el maestro y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque a Jesús le convenía hacer la voluntad del Padre y morir en la cruz. Pero Pedro no entendía aún así. Él quería defenderlo hasta la muerte y le dijo: no, yo tengo que morir. Y sin ir más lejos, el Señor le predijo, le profetizó y le dijo, le anunció: el diablo te ha pedido y vas a ser zarandeado. Pero no temas, porque yo he orado y he pedido por ti, para que en medio de ese zarandeo tengas la fortaleza suficiente, tengas la fe suficiente, para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Dicho y hecho, cantó el gallo. Y el gallo no es un animal, era un sonido. Y antes de ese sonido, Pedro ya lo había negado 3 veces. El corazón de Pedro se destrozó porque en un momento miró la mirada tierna del maestro, que no lo miró con juicio, no lo miró con odio, sino que lo miró con ternura, con amor. Porque Jesús veía lo que Pedro no podía ver en él. Mas Cristo veía en Pedro un pescador de hombres. Pero Pedro había vuelto a ser pescador de peces. Mira el poder de una promesa. Esta promesa se la dio el Señor Jesús a Pedro: serás pescador de hombres. Pero llegó un momento en que su corazón se rompió, se quebró en 1000 pedazos. Y sintió que le falló al Señor y volvió a hacer lo que hacía antes. Amado, no te preocupes si vuelves a hacer lo de antes. El Señor te ama tanto que te va a perseguir. Te va a acorralar el amor del Señor, como dice Oseas. Oseas 11:4: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Dice el Señor: y los acerqué a mis mejillas como fueran niños de pecho. Y me incliné a ellos para darles de comer. No importa que hayas fallado, pero el amor de Dios te va a alcanzar. Las promesas de Dios se van a manifestar en su vida, en mi vida. Y la promesa de Dios y el amor de Cristo, una vez que se reincorporó, resucitó Cristo, fue a donde estaba Pedro. Y en Juan, en el libro de Juan, en el último capítulo, en una conversación le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó. Y le dijo: antes ibas donde querías. Cuando fuiste joven hacías lo que querías. Pero ya cuando hayas crecido y hayas madurado, va a haber otro que te va a ceñir y va a ser la presencia de Dios. Y Dios restauró el corazón de Pedro. Y cuando miramos el libro de los Hechos, Dios usa a Pedro para hablarle a multitudes de personas. Y la promesa que Dios le había dado a través de Cristo, de que Él iba a ser pescador de hombres, la promesa se había cumplido. Y el corazón de Pedro había vuelto a nacer. Había sido lleno de la presencia del Señor.
Cuando la presencia de Dios te llena, te sana también. Cuando la presencia de Dios viene sobre ti, viene sobre mí, la presencia de Dios también te limpia, te purifica el alma. Cuando la presencia de Dios viene sobre nosotros, Él trae el recuerdo, el pensamiento de sus promesas. Porque esa es la cualidad del Espíritu Santo que nos recordará y nos ayudará trayéndonos a la memoria aquello que necesitamos recordar. Entonces, no importa lo roto que esté tu corazón, afírmate a las promesas de Dios. Aférrate a ellas. Aferrémonos a ellas. Porque las promesas de Dios están para cumplirse. Las promesas de Dios están para cumplirse. Así que Dios, a través de sus promesas, que son poderosas, ellas pueden restaurar su corazón triste, su corazón adolorido, su corazón fracasado y mi corazón fracasado. Están allí para restaurar nuestras vidas. Entonces, ¿son poderosas o no son poderosas las promesas de Dios? Son preciosas las promesas de Dios. Son tremendas las promesas de Dios. Vamos a la Escritura. La porción bíblica, por favor. ¿Y sabe por qué Dios la va a cumplir? Isaías 43, versículo 4. Esta es la finalidad de por qué Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Porque usted y yo no somos cualquier persona. Porque a mis ojos, dice el Señor, fuiste de gran estima. Porque cuando todos a nosotros nos despreciaron, Dios a nosotros nos apreció. Cuando nadie vio un potencial en nosotros, cuando alguien nos dio de vuelta la espalda, Dios vio un hijo de Dios en potencia útil para extender el reino de Dios. Dios vio algo que nosotros mismos no podíamos ver en nosotros. Y a pesar de que éramos indignos, el Señor dice que fuimos delante de sus ojos como gran estima. Y dice, fuiste honorable. Honorable. Usted ni yo nos imaginamos lo valioso que somos. Lo valioso que usted y yo somos. Y porque fuiste honorable, dice el Señor, yo te amé. Mire la Escritura. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y vuelve a declarar, no temas, porque yo estoy contigo. El poder de una promesa. Y finalizo con esto. El proceso de la promesa es que yo creo, camino por fe y recibo. Eso hay que hacer. Creer a la promesa de Dios, caminar por la fe, y recibiremos en algún momento lo que el Señor ha prometido. Puesto en pie, le damos gracias al Señor.